Muy buenas, nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo estudiar selectividad en una semana, sobre todo para aquellos que tengáis la selectividad ya en unos días y tengáis que estudiarlo en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, he dicho una semana, pero bueno, una semana, 2 semanas, depende de cuándo veáis este vídeo, depende de cuándo la tengáis y todo eso. El caso es que quiero daros unos consejos muy rápidos y sobre todo muy directos para que os podáis organizar sobre todo esos días previos a la selectividad, que sé que son días pues un poco incluso agobiantes, ¿no? Son días en los que estamos nerviosos, no sabemos qué hacer o sabemos qué hacer pero tenemos muchas cosas que hacer y entonces eso nos agobia. Y bueno, voy a intentar aportar mi experiencia, tanto como estudiante como preparador de exámenes, para que tengáis un poco una referencia, algunos consejos y sobre todo para que vosotros mismos penséis cómo podéis optimizar estos días de estudio, estos últimos días, donde evidentemente es muy importante optimizar tanto el tiempo de estudio como los recursos que tenemos como todo, hay que hacerlo ya todo bien para que esos resultados sean buenos. Bueno, primero, selectividad ya sabéis que es una prueba bastante normalizada, ¿no? Es decir, se conocen los exámenes, se conocen los temarios, es lo mismo que se ha dado en bachillerato, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, por supuesto, es estar también tranquilo, que no es un examen que tenga contenidos nuevos ni contenidos distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que tenemos esa ventaja, por lo menos que estamos en un sitio que conocemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues también podemos tomar las decisiones con más calma, sabiendo evidentemente y siendo consciente de la importancia de a lo que nos enfrentamos y que al fin y al cabo se trata de hacerlo lo mejor posible y a partir de ahí, pues te dará para lo que quieres o no te dará para lo que quieres, pero se trata de que cada uno haga, digamos, su mejor papel, su mejor actuación y a partir de ahí lo demás ya serán cosas del futuro. Por supuesto que lo más importante es el trabajo de todo el año, pero es verdad que esos últimos días pues podemos hacer un esfuerzo extra para poder mejorar esos resultados, ¿no? Por supuesto va a depender de la base que llevemos de todo el curso, incluso por supuesto de los años anteriores, pero es verdad que una vez que llegan esos últimos días, pues lo que hay que hacer es, por supuesto, estudiar de la mejor manera posible, ya sea la parte que haya que memorizar, memorizar, lo que haya que entender, entender, lo que haya que practicar, practicar, etcétera. Así que bueno, el primer consejo, por supuesto, es que tengáis en algún sitio centralizado las decisiones que tenéis que tomar estos últimos días, ya sea a nivel de estudio, a nivel de organización, a nivel de separar los días, ya sea en un calendario o en un sitio donde vayas poniendo lo que te sabes y lo que no te sabes, pero por supuesto tenéis que emplear aquí técnicas de organización, ¿no? Que a lo mejor durante bachillerato, durante secundaria, a lo mejor no ha sido tan necesario, yo siempre lo recomiendo, pero bueno, a veces nos sale más natural estudiar directamente, casi, no sé si decir sin organizarse, pero, o con una organización mínima, pero aquí sí es verdad que tendremos que hacer un calendario o algo en el que vayas diciendo hasta dónde has progresado y qué te falta por progresar. Por supuesto que cada uno de vosotros se va a presentar a 4, 5, 6 asignaturas. Bueno, algunos se presentará a menos, pero al fin y al cabo se trata también de tomar decisiones y de optimizar esos últimos días y de también de tomar decisiones de en qué asignatura me enfoco más, qué asignatura me enfoco menos. Por supuesto, habría que intentar que al menos dos, o sobre todo si os presentáis a todas las asignaturas, ¿no? Pero que algunas de las asignaturas pues que no requiera tampoco una preparación excesiva, ¿no? Y luego otras van a ser más de memorizar. Tener en cuenta que la memoria funciona sobre todo a corto plazo, por lo tanto, las cosas que sean más de comprender le vaya a tener que dedicar más tiempo, eso es así. Las cosas que sean de memorizar, por supuesto, también hay que dedicarle tiempo, pero que yo no es que quiera barrer para casa, pero matemática, física y química se estudia en más de una semana y por supuesto más que los 2 últimos días o que los 3 últimos días. O sea que ya esos días es la recta final. Pero sí es verdad que cada uno también tiene que intentar aprovechar sus puntos fuertes o asignaturas que a lo mejor no le lleven tanto tiempo, porque ya sea porque las domine más o porque se la hayan explicado bien, yo qué sé. Puede ser que, por ejemplo, el inglés uno tenga un buen nivel de inglés y entonces quieras o no, cuando llegues a selectividad, pues una asignatura que a lo mejor no te tienes que preparar tanto, o incluso matemáticas. Matemáticas es una asignatura que es de comprender, de razonar y de emplear lógica, sobre todo. Entonces puede ser que cuando llegues a los últimos días
antes de la selectividad, pues hayas entendido la mayoría de las matemáticas de segundo de bachillerato y a lo mejor no tienes que hacer un esfuerzo de súper memorizar, súper entender, de verte las cosas paso a paso y luego hacer 1000 exámenes. Eso ya evidentemente depende de cada uno, pero sí es verdad que yo creo que hay que tener alguna asignatura que, que te requiera menos tiempo el preparártelo, no porque que yo quiera que estudie menos, sino al revés, porque luego va a haber otras en las que nos vamos a tener que centrar y ojo, porque 4, 5, 6 asignaturas, pues al fin y al cabo, pues es una cantidad de temario tremenda. Lo que os he dicho, que es verdad que son cosas que ya hemos dado, ¿no? Entonces, en ese sentido vais con eso a favor, pero luego tenéis que tener en cuenta que en selectividad no hay mucho tiempo entre examen y examen, o sea que ese último esfuerzo que a lo mejor estáis habituados a realizar en segundo de bachillerato o en primero o antes, pues a lo mejor no se puede tanto hacer aquí en selectividad, ¿vale? Es muy importante, en mi opinión, que tengáis un sitio donde tengáis la mayoría del temario de cada asignatura, ¿vale? Yo os recomiendo hacer un resumen, esquema, formulario, como lo queráis llamar, que no sea muy largo de cada asignatura. No sea muy largo quiere decir 10, 15 páginas, ¿vale? Hay un sitio que lo tenéis que tener y que esté ahí casi toda la asignatura pero resumida de tal forma que la podáis repasar y repasar y repasar esos últimos días. Así que yo esos últimos días, esa última semana, me centraría en hacerme unos pedazos de resúmenes, esquemas o formularios de todas las asignaturas, ¿vale? Tú ten en cuenta que si te presentas a 6 asignaturas, si haces un resumen de 10 páginas, son 60 páginas. O sea, se puede hacer en una semana, ¿vale? Porque al fin y al cabo sería cuánto, menos de en 10 páginas por día la acabas haciendo en una semana, ¿vale? O sea, yo haría eso, ¿vale? Evidentemente he salteado también un poco porque aquí hay que combinar asignaturas, aquí en un mismo día vas a tener que estudiar matemáticas, inglés, historia, o sea, es decir, vas a tener que saltar entre asignaturas distintas, pero que es algo que se puede hacer en una semana, por supuesto, si todavía tenéis 2 semanas, por supuesto, tenéis más ventaja, ¿no? Ahora me diréis, Javier, ¿y por qué 10 páginas? Bueno, pueden ser 15, pueden ser 20 también, no pasa nada. Pero es verdad que tiene que ser ya que cada tema lo tengamos en una página o cada bloque grande lo tengamos en una página para que vayáis al grano. Evidentemente, todo esto tiene que ser después de haber estudiado la asignatura, o sea, es decir, una vez que ya tenga entendido gran parte de la asignatura. No os preocupéis porque el resumen precisamente os va a ayudar muchísimo a esa capacidad de sintetizar, o sea que si no sois súper expertos en cada una de las asignaturas, pues no pasa nada porque, bueno, no es que no pase nada, sino que me refiero que también estáis capacitados para hacerlo, pero esto sí o sí, la última semana es que es eso, ¿eh? Resúmenes, esquemas, formularios y por supuesto combinarlo con cosas prácticas, ¿no? Pero es que esa parte me parece fundamental. Aquí tenéis una ventaja si estudiáis matemáticas, física y química, y es que yo lo tengo hecho, o sea que lo podéis coger, ¿vale? De mi cuenta de Instagram, ¿vale? En @prueba con Javier. Por cierto, estoy dando clase en Udemy, donde hago clase en directo, dudas, ¿qué más hago? Apuntes y, por supuesto, vídeos, ¿vale? Vídeos que podéis ver cuando vosotros queráis de matemáticas, ¿vale? De momento lo estoy haciendo solo de matemáticas de primero y segundo de bachillerato, ¿vale? O sea que si estáis estudiando selectividad, hombre, si os quedan 7 días, pues seguramente ya no os dé tiempo a apuntaros y a ver todos los vídeos, pero si le queréis dar un repaso o si estáis pensando en cómo estudiar selectividad para el año que viene o si tenéis tiempo, por supuesto que os recomiendo que os apuntéis, dejaré el enlace por aquí abajo. Más cosas. Mis resúmenes de matemáticas, física y química. Esto lo tenéis en abierto, en accesible para que vayáis todos. Y es que además, cuanto más vayáis, o sea, cuanto más seáis, mejor. Yo lo prefiero. Quiero que llegue a todo el mundo, de verdad. Lo tenéis en mi cuenta de Instagram, ¿vale? Ya sabéis que subo apuntes de matemáticas, física y química a Instagram, que son muchísimos. O sea, es verdad que me vais a decir, pero Javier, ¿cuáles son los que tengo que coger? Bueno, vosotros sois muy hábiles con el Instagram, ya sabéis que hay herramientas de guardado, podéis copiar los enlaces, bueno, podéis hacer 1000 cosas, ¿no? Si no os habéis dado cuenta hasta ahora de qué resúmenes son los que tenéis que coger para segundo de bachillerato, que es lo que deberíais haber hecho durante el curso, pero bueno, si no lo habéis hecho, no pasa nada porque es muy fácil. Hay una herramienta de mi perfil de Instagram, que es la de guías,
que tenéis ahí sobre todo los primeros resúmenes que hice, que eran sobre todo los del segundo de bachillerato, es decir, los de preparación para selectividad. Entonces, ya está. Es que es nada más que eso. Es irse a Prueba con Javier, guías, ¿vale? En el perfil hay varias pestañas. Una es la de guías y ahí está el de matemáticas, el de física y el de química. Pues hay una publicación en la que resumo cada una de las asignaturas. Matemáticas de segundo bachillerato, física de segundo bachillerato y química de segundo bachillerato. Evidentemente con muchísimas cosas que quedan, pero como resumen y como formulario es eso, lo que tenéis que coger. Y además tenéis los temas también por cada uno por separado, más desarrollado. ¿Vale? Así que si es matemática, física y química, es eso. Si es historia o es lengua, yo creo, bueno, aquí por supuesto hacerle caso a vuestros profesores de historia o de lengua, pero bueno, yo también eh, hice la selectividad y pues también me examiné de eso y además como, como me fue más o menos bien, pues creo que puedo decir también algo, ¿no? O por lo menos decir cómo lo hice yo, si os sirve bien y si no sirve también. Bueno, aquí me parecen asignaturas todavía más necesarias donde haya que hacerse resúmenes. Además, creo que son dos asignaturas que más o menos bueno, como todas las asignaturas de selectividad, pero creo que los temarios están muy, muy trillados, es decir, que, que te tienes que saber lo que te tienes que saber y es conocido y es lo que deberían haberos puesto vuestros profesores en bachillerato durante todo el año. Vamos, seguro que os habéis examinado de cosas ya muy parecidas y entonces no vais a tener ningún problema en ese sentido en saber qué es lo que entra. Pero bueno, por si acaso no lo sabéis, pues os vais, bueno, a lo mejor sería ver exámenes, de hecho, pero si no, os vais a Historia en Lengua de segundo bachillerato y lo buscáis y ahí viene lo que tenéis que aprenderos. Haceros un resumen, ya os digo, en mi opinión, 10 páginas. Si hay algún tema que tengáis que hacerlo más largo, pues lo hacéis más largo, ¿vale? Pero que haya un resumen de 10 15 páginas de la asignatura. Luego, evidentemente, por supuesto, si tenéis más material, pues más material. Pero que tengáis eso como referencia para que en todo caso lo estéis consultando, ¿vale? En todo momento estéis con el formulario. Estoy haciendo el ejercicio, no me acuerdo de la fórmula, lo miro en el formulario. O estoy haciendo un examen de lengua y literatura y lo hago y luego lo reviso en mis apuntes, ¿vale? Sobre todo las cosas que me tengo que saber en ese formulario y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego, en historia y lengua, yo lo que hice sobre todo es hacerlos muy visuales, ¿vale? Hacía muchos dibujos, muchos esquemas, mucho subrayado, después del propio esquema, esquema del esquema, es que es esto, una y otra vez, ¿vale? En ese caso en concreto lo que hacía eran muchos dibujos. De hecho, hacía dibujos muy, muy random, ¿vale? Para memorizarme de las cosas. Ahora no me acuerdo, ¿no? Pero si era, yo qué sé, si era una obra y que, yo qué sé, que tenga una palabra normal, si tenía una palabra casa, pues dibujaba una casa. Y así me acordaba de los nombres. ¿Vale? Es verdad que, bueno, pone el título, el autor, el contexto, el año, todas esas cosas, ponerlo, pero que aquí es que al fin y al cabo esto es estudiar, ¿no? Entonces tenéis que usar también esa parte memorística y todo lo que sea añadir más capas, más cosas, más técnicas para realmente memorizártelo, pues suma, ¿no? Y aquí en concreto recomiendo la de dibujar las cosas, en historia haceros timeline de estos que hacer una línea del tiempo si estáis estudiando un periodo más pequeño, pues en un periodo más pequeño. Pero eso os sirve sobre todo para ordenar las cosas. Como además muchas de esas cosas son causa-efecto, pues también os sirve para verlo muy visual, para relacionarlo todo. Bueno, historia y lengua, dentro de lo que yo os pueda ayudar, pues lo que os digo, ¿vale? Resumen y luego hacer más cosas una y otra vez, ¿vale? Ya os he dicho varios. Hacer siempre que podáis en los esquemas cuadros de comparación. Bueno, en historia, hasta donde yo sé, o por lo menos en mi época eran dos bloques, creo que era hasta el siglo, ¿cómo era? Hasta el siglo XIX, ¿no? Era algo así. Y luego a partir del siglo XIX, ¿no? Una cosa así, ¿no? No sé exactamente en qué año era la división, pero sí sé que eran dos bloques. Yo sé que hice el primero, ¿vale? Que no sé exactamente hasta dónde es. Tened en cuenta que yo hice la selectividad ya hace, pues, más de 10 años, o sea, que es normal que no me acuerde, pero bueno. Que tenéis tener muy claro lo que os va a entrar y hacer resúmenes y resumen del resumen, esquema, cuadro, dibujo, subrayar, lo típico. Si hay algo que
que luego tenéis que desarrollar más, aparte de, de esas 10 páginas, pues por supuesto, hacer otro resumen aparte, pero que por así decirlo, el oficial con el que vais a estudiar estos días sea ese. Y luego, qué más os tenía que decir? Ah, por supuesto, y todavía no lo he dicho, pero por supuesto, al fin y al cabo, selectividad es un examen que al fin y al cabo es práctico, que hay que resolver exámenes pues de otros años. Al fin y al cabo, esa es la mejor forma de estudiar, ya no solo por repasar, sino por también ser más consciente de lo que te vas a enfrentar, de allanar también un poco el camino hacia el examen, es decir, que tú en el examen tengas menos cosas que te puedan sorprender y entonces cosas que por las que ponerte más nervioso, que es algo que muchas veces es la principal causa por la que nos ponemos nerviosos, esa incertidumbre sobre qué nos puede entrar o sobre qué nos vamos a encontrar, sobre si lo sé, si no lo sé. Entonces, si tú has hecho exámenes, sobre todo vas a ser muy consciente de cómo lo llevas tú y de lo que te puede entrar. Entonces, eso reduce mucho esa incertidumbre y a nivel de estar tranquilo en un examen, que me parece muy importante para sacar tu máximo rendimiento, pues entonces solo vas a tener, ¿vale? Así que resolver los máximos exámenes que podáis, hacer simulacros con soluciones, sin soluciones. Yo seguramente subiré los exámenes que me vayan llegando, los que pueda, por supuesto, que me suelo centrar en Extremadura y Andalucía. Extremadura porque soy de Extremadura y Andalucía porque lo suelen hacer aparte y porque lo suelen hacer o sea, la última semana, que es cuando no hay tantos exámenes y además suele coincidir con cuando yo acabo las clases, entonces suelo tener más tiempo. Así que lo subiré, ¿vale? No sé si por Instagram y Twitter, no sé por dónde más, ¿vale? Pero seguramente por Instagram y Twitter las suba, así que seguidme por ahí. De hecho, en Twitter es donde lo suelo subir desarrollado, ¿vale? Y no sé qué más, también tengo una guía de selectividad gratuita que la hice en el año 2021, que os servirá. Que tengo muchos vídeos aquí de selectividad, que por supuesto echarle un vistacillo. De hecho, tengo uno para la asignatura de matemáticas, otro para la asignatura de física y otro para la asignatura de química. Es verdad que son cosas que habrá que ir puliendo con el tiempo, o sea, porque pueden cambiar y de hecho van a cambiar con la nueva selectividad. Pero bueno, yo creo que selectividad, incluso con los cambios del COVID, en su esencia no cambia, o sea que todos los consejos que vengo dando desde que empecé con el canal, desde que empecé con la cuenta, echarle un vistazo. Si queréis estudiar bien en menos de una semana, por supuesto, este es el vídeo, pero también echarle un vistacillo al de matemática, al de física y al de química si os examináis de ello, ¿vale? El resumen mío de matemáticas, por cierto, es más grande y el vídeo de matemáticas es más grande porque precisamente por el tema de que hay matemáticas de ciencia y matemáticas de sociales. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, chao y mucha suerte también, mucha suerte con selectividad.